¿Se ha convertido José Mourinho en prisionero de su propio mito? La pregunta puede parecer provocadora, pero hoy es completamente legítima. Porque existe el Mourinho entrenador, el hombre que ganó 2 Champions League, campeonatos en Inglaterra, Italia, España y Portugal, un triplete histórico con el Inter y una Europa League con el Manchester United. Y después está el Mourinho de hoy, un entrenador cuyo nombre sigue teniendo un peso enorme, a veces incluso mayor que el de sus resultados recientes. Y lo más interesante es que Mourinho está de vuelta en el Real Madrid. El club lo ha nombrado oficialmente entrenador para la temporada 2026-2027, 13 años después de su primera etapa en el Santiago Bernabéu. En otras palabras, el Real Madrid acaba de entregar las llaves de uno de los clubes más exigentes del mundo a un entrenador que algunos consideran más importante por lo que representa en la historia que por lo que está demostrando actualmente. Pero seamos claros. Decir que Mourinho se ha convertido en un mal entrenador sería completamente absurdo. Su palmarés sigue siendo extraordinario. 2 Champions League, 3 Premier League, 2 Serie A, una Liga Española, una Europa League, y en 2022 volvió a conquistar un título europeo con la Roma. No estamos hablando del currículum de un entrenador cualquiera, pero precisamente ahí empieza el problema. Cuando hablamos del Mourinho actual, ¿cuánto tenemos que retroceder en el tiempo para construir su argumento? 2004 con el Oporto, 2010 con el Inter, 2012 con el Real Madrid, 2015 con el Chelsea, 2017 con el Manchester United, y también su último gran título europeo con la Roma en 2022. Pero desde entonces el fútbol ha cambiado, las metodologías han cambiado, los entrenadores han cambiado, y sobre todo, la competencia se ha vuelto brutal. Guardiola, Klopp, Ancelotti, Luis Enrique, Arteta, Xabi Alonso, Simeone, Inzaghi, Slot, Flick. La nueva generación está empujando muy fuerte. Entonces, ¿dónde colocamos hoy a Mourinho? Esa es exactamente la pregunta incómoda. Porque si juzgamos únicamente el palmarés, Mourinho está obviamente entre los grandes. Pero si juzgamos al entrenador por sus resultados recientes, el debate se vuelve mucho más complicado. Miremos los últimos años. Después del Manchester United, Mourinho pasó por el Tottenham. Fue despedido en abril de 2021, pocos días antes de la final de la League Cup. Después llegó a la Roma. Y allí consiguió algo importante. Ganó la Conference League en 2022. Pero su aventura en Roma terminó en enero de 2024 después de una serie de resultados decepcionantes. Después llegó el Fenerbahce, y otra vez Mourinho llegó como una auténtica superestrella. Presentación espectacular, expectativas enormes, presión máxima. Pero su primera temporada no estuvo completamente a la altura de las ambiciones del club. El Fenerbahce terminó segundo en la liga por detrás del Galatasaray y Mourinho fue finalmente despedido en agosto de 2025 después de la eliminación ante el Benfica en la fase previa de la Champions. Y precisamente este tipo de episodios alimenta los argumentos de sus críticos. Dicen que Mourinho ya no es capaz de construir un proyecto dominante durante varios años. Dicen que su fútbol se ha vuelto demasiado previsible. Dicen que su enfoque defensivo y su obsesión por el control funcionaban perfectamente hace 15 años, pero que el fútbol moderno exige mucha más flexibilidad. Y sobre todo, dicen algo mucho más duro. Que Mourinho gana hoy más gracias a su aura que a su nivel táctico. ¿Pero es realmente justo? Porque también existe otra manera de analizar su trayectoria. Mourinho sigue consiguiendo trabajos que casi ningún entrenador en dificultades podría conseguir. Fue elegido por el Benfica en 2025. Y después fue elegido por el Real Madrid en 2026. Y no estamos hablando de un club cualquiera. Estamos hablando del Real Madrid, un club donde Florentino Pérez conoce perfectamente a Mourinho y donde una decisión tan importante no se toma simplemente para rendir homenaje a una leyenda del pasado. Y desde su regreso a Madrid, las primeras señales son interesantes. En pretemporada, Mourinho ya ha empezado a imponer sus exigencias, especialmente en la organización del equipo y en el control del juego. El Real Madrid ganó su segundo amistoso de preparación contra el Ferencváros por 2-1, y Mourinho se mostró satisfecho con el control que tuvo su equipo. Y Thibaut Courtois tampoco transmite precisamente la imagen de un vestuario que piense que Mourinho está acabado. El portero belga, que ya trabajó con él en el Chelsea, ha explicado que Mourinho exige muchísimo, insiste en la disciplina y coloca al colectivo por encima de las individualidades. Courtois también lo ha definido como un gran entrenador. Y hay otro elemento que muchas veces olvidamos. Mourinho nunca ha dejado de evolucionar. Sí, ha mantenido algunas ideas. Sí, le gusta la confrontación. Sí, disfruta convirtiendo a sus equipos en bloques difíciles de superar. Pero reducir a Mourinho a un simple entrenador defensivo sería un enorme error histórico.
El Mourinho del Oporto no era exactamente el mismo que el del Chelsea. El Mourinho del Inter no era el mismo que el del Real Madrid. Y el Mourinho de la Roma tampoco era el mismo que el del Manchester United. Por eso quizá el verdadero debate no sea saber si Mourinho todavía sabe entrenar. Por supuesto que sabe entrenar. El verdadero debate es saber si todavía puede dominar al máximo nivel, y eso es completamente diferente. Porque un entrenador puede ser excelente sin estar todavía entre los 10 mejores entrenadores del mundo. Y aquí es donde muchos aficionados lo mezclan todo. Ser una leyenda del entrenamiento no significa automáticamente estar entre los 10 mejores entrenadores actuales. Pongamos un ejemplo sencillo. Si mañana hacemos un ranking de los 10 mejores entrenadores del mundo, ¿pondríamos a Mourinho por delante de Guardiola? ¿Por delante de Luis Enrique? ¿Por delante de Ancelotti? ¿Por delante de Arteta? ¿Por delante de Xabi Alonso? ¿Por delante de Simone Inzaghi? ¿Por delante de Flick? ¿O incluso por delante de Klopp si vuelve a los banquillos? La respuesta ya no es tan evidente, y quizá ahí es donde el mito de Mourinho se convierte en una trampa, porque su nombre genera inmediatamente unas expectativas gigantescas. Cuando Mourinho gana, todo el mundo dice, el Special One ha vuelto. Cuando pierde, dicen, Mourinho está acabado. Casi nunca se le permite ser simplemente un entrenador. Tiene que ser una leyenda o un fracaso, y esa presión viene en gran parte de él mismo. Mourinho construyó su personaje alrededor de la certeza. The Special One. Aquella frase no fue simplemente una provocación, fue una estrategia, una identidad. Mourinho tenía que ser el hombre que sabía, el hombre que siempre tenía una respuesta, el hombre capaz de convertir un equipo normal en una máquina de ganar. Pero 15 o 20 años después, esa imagen también puede convertirse en un problema. Porque cuando te presentas como The Special One, el público espera algo especial. Un segundo puesto ya no es suficiente. Una final ya no es suficiente. Un título secundario casi tampoco. Incluso cuando ganó la Conference League con la Roma, algunos consideraron que aquel trofeo era demasiado pequeño para su estatus. Pero seamos honestos, ganar una competición europea con la Roma sigue siendo un logro importante. Y ahí está precisamente la paradoja. Mourinho puede ser víctima de su propio palmarés. Si hubiera ganado menos durante su carrera, sus resultados recientes probablemente serían considerados excelentes. Pero como ya ganó la Champions con el Oporto y el Inter, como conquistó ligas en algunos de los países más importantes de Europa y como marcó una época, ahora se le exige repetir aquella dominación. Y quizá eso sea imposible. El fútbol de 2026 ya no es el fútbol de 2010. Los equipos utilizan muchos más datos. Los cuerpos técnicos son mucho más grandes. Los entrenadores trabajan con departamentos de análisis, especialistas en estrategia a balón parado, preparación física, psicología y datos. Los propios jugadores están mucho más preparados tácticamente. Y los rivales conocen a Mourinho desde hace décadas. Ya no existe realmente el factor sorpresa. Todo el mundo sabe que Mourinho disfruta de los partidos con una enorme carga emocional. Todo el mundo sabe que puede utilizar las ruedas de prensa como un arma. Todo el mundo sabe que le gusta provocar al rival para crear un ambiente favorable para su equipo. Todo el mundo sabe que puede construir un equipo extremadamente difícil de derrotar. Pero precisamente por eso, sus rivales también conocen cómo funciona Mourinho. Y cuando un entrenador se vuelve previsible en sus comportamientos, incluso si sus ideas siguen siendo eficaces, su ventaja psicológica puede disminuir. Quizá esa sea la verdadera pregunta. ¿Mourinho está desfasado? ¿O simplemente ha dejado de ser tan revolucionario como antes? Porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Ya no es necesariamente el hombre que inventa el fútbol del futuro, pero ¿es necesario hacerlo para seguir siendo un gran entrenador? No necesariamente. Miremos a Carlo Ancelotti. Su genialidad no consiste en revolucionar el fútbol cada 6 meses. Consiste en gestionar estrellas, vestuarios, partidos de máxima presión y competiciones gigantescas. Mourinho también posee algunas de esas cualidades. Y probablemente esa sea una de las razones por las que el Real Madrid ha decidido volver a confiar en él. El club sabe perfectamente lo que está contratando. Un entrenador que no tiene miedo a los grandes partidos. Un entrenador que sabe gestionar la presión. Un entrenador que sabe crear una cultura competitiva. Un entrenador que no tiene ningún problema en asumir responsabilidades delante de los medios. Pero el Real Madrid también está asumiendo un riesgo, porque Mourinho regresa con una reputación gigantesca. Pero ahora tiene que demostrar que esa reputación todavía corresponde a su nivel actual. Y eso nadie puede hacerlo por él. Ni su palmarés, ni sus documentales, ni sus antiguas ruedas de prensa, ni sus 2 Champions League, ni sus recuerdos del Inter, ni siquiera su apodo de Special One. El único juez será el terreno de juego, y precisamente por eso su regreso al Real Madrid es tan fascinante, porque si Mourinho consigue devolver al Real Madrid a lo más alto, el debate prácticamente habrá terminado. Podrá decir, me enterrasteis demasiado pronto,
Pero ¿y si fracasa? Entonces sus críticos tendrán un argumento extremadamente poderoso. Podrán decir que el regreso de Mourinho al Real Madrid fue finalmente una decisión basada más en su aura que en su nivel actual. Y ahí el mito podría empezar realmente a resquebrajarse. Pero cuidado, decir que Mourinho ya no está entre los 10 mejores del mundo no significa que se haya convertido en un mal entrenador. Existe una diferencia enorme entre decir Mourinho ya no está en el top 10 y decir Mourinho está acabado. Un entrenador puede ser el número 15 o el número 20 del mundo y seguir siendo un entrenador extraordinario. El problema es que Mourinho nunca construyó su imagen alrededor del puesto 15. Quería ser el número 1, y durante mucho tiempo podía defender seriamente esa posición. Hoy la competencia es diferente. Guardiola ha seguido acumulando títulos. Ancelotti ha seguido ganando Champions League. Luis Enrique ha seguido imponiendo sus ideas al máximo nivel. Arteta ha transformado al Arsenal. Inzaghi ha colocado al Inter entre los mejores equipos de Europa, y nuevos entrenadores están llegando con ideas tácticas modernas y una enorme capacidad para renovar constantemente a sus equipos. Entonces, ¿dónde colocamos a Mourinho en esa jerarquía? ¿Top 5? ¿Top 10? ¿Top 20? ¿O simplemente como una leyenda histórica, sin colocarlo entre los mejores entrenadores actuales? Personalmente, ahí es donde el debate se vuelve realmente interesante, porque creo que es peligroso juzgar a Mourinho únicamente por los últimos 5 años. Pero también es igual de peligroso juzgarlo únicamente por 2004, 2010 o 2012. Un entrenador debe ser evaluado por su nivel actual, y su regreso al Real Madrid llega precisamente en el momento perfecto para responder a esa pregunta. Tiene uno de los mayores escenarios posibles. El Real Madrid, la máxima presión, los mejores jugadores, las expectativas más altas, la Champions League, y sobre todo, una afición que perdona muy poco. Si Mourinho gana, demostrará que no estaba prisionero de su pasado. Demostrará que su experiencia, su gestión y su capacidad para afrontar los grandes partidos siguen siendo suficientes para competir con los mejores. Pero si fracasa, la pregunta será mucho más difícil de evitar. ¿Mourinho sigue siendo un entrenador del presente? ¿O simplemente es uno de los mejores entrenadores de la historia? Y cuidado, porque son dos cosas completamente diferentes. Un entrenador puede ser una leyenda absoluta sin estar todavía entre los 10 mejores del mundo. Mourinho se enfrenta precisamente a ese problema. Su pasado es tan enorme que resulta casi imposible hablar de él sin hablar de lo que ya consiguió. Y quizá eso sea precisamente estar prisionero de tu propio mito. Cuanto más grande es tu leyenda, más difícil resulta defender tu presente. Imagina a Mourinho sin sus títulos. Imagina que hubiera empezado su carrera recientemente. ¿Sus últimas experiencias serían suficientes para colocarlo entre los 10 mejores entrenadores del mundo? Probablemente no. Pero ahora imagina lo contrario. Imagina que gana la Liga y la Champions League con el Real Madrid durante los próximos años. Todo el debate desaparecería inmediatamente, porque un nuevo capítulo reemplazaría al anterior. Y eso es exactamente lo que Mourinho tiene que hacer. No tiene que intentar volver a ser el Mourinho de 2004. Tiene que convertirse en el Mourinho de 2026. Y probablemente ese sea su mayor desafío. No ganar un partido, no responder en una rueda de prensa, no provocar a un rival, no recordar que ya ganó 2 Champions League, sino demostrar que sus métodos todavía pueden producir un equipo dominante en el fútbol moderno. Así que ahora tengo una pregunta para vosotros. Si hoy tuvierais que hacer un ranking de los 10 mejores entrenadores del mundo, sin mirar el palmarés y basándoos únicamente en el nivel actual, ¿estaría José Mourinho dentro? Y sobre todo si lo colocáis en el top 10, decidme a quién sacaríais, porque ahí es donde empieza realmente el debate. ¿Mourinho sigue siendo The Special One? ¿O se ha convertido en una leyenda del fútbol que todavía busca demostrar que pertenece al presente? Os leo en los comentarios.